Como te contaba, comenzamos abriendo ventana al mundo y nos vamos a encontrar con una tierra mágica. Nos vamos a ir a Turquía. Allí vamos a poder disfrutar de parajes inolvidables, de cultura, de naturaleza y sobre todo de emociones fuertes. Vamos a descubrir una tierra única en el mundo. Nos vamos a Capadocia. Ventana al mundo para viajar, como te decía, hasta Capadocia, una región de Turquía que destaca por su rica historia y por unos paisajes naturales únicos. Durante los próximos minutos hablaremos acerca de la historia, del turismo y las actividades que se pueden realizar en esta fascinante región. Capadocia ha sido habitada desde la época prehistórica, pero su historia se remonta a los hititas, los persas, los griegos y los romanos. En el siglo IV los cristianos llegaron a Capadocia y construyeron iglesias y monasterios tallados en la roca, algunos de los cuales todavía hoy se pueden visitar. Durante la época bizantina fue un importante centro de aprendizaje y de cultura, también un refugio para los cristianos perseguidos, pero lo que se convirtió con el tiempo fue en un importante centro religioso. En cuanto al turismo, actualmente Capadocia es famosa por sus paisajes únicos y de gran belleza, formados por la erosión de la roca volcánica. Estas formaciones de roca, conocidas como chimeneas de hadas, son uno de los aspectos más destacados de la región y atraen a miles de turistas cada año. Además, los viajeros pueden explorar las ciudades subterráneas que fueron excavadas en la roca y que se utilizaron como refugios durante las invasiones. Además, también encontramos iglesias rupestres talladas en el interior de la montaña rocosa con frescos bizantinos únicos que son una gran atracción turística para la región y de gran valor patrimonial. Pero ojo, Capadocia no es solo un lugar para la observación, también es un lugar para el disfrute y la acción. Una de las actividades más populares es el recorrido en globo aerostático al amanecer, que ofrece una vista panorámica impresionante de los paisajes de Capadocia, como lo puedes estar observando en estas imágenes. También se puede hacer senderismo por los valles y las montañas, visitar los viñedos locales y degustar los vinos producidos en la región o hacer recorridos en quads por estos paisajes naturales. Otra actividad popular y relajante son los talleres de cerámica, donde los viajeros pueden aprender acerca de la historia y las técnicas de la cerámica turca nacida aquí y además, fíjate bien, crear su propia pieza de cerámica para llevarse a casa. Capadocia es una región de Turquía con una rica historia y paisajes naturales impresionantes donde poder realizar actividades emocionantes y únicas para sus visitantes. Si tenéis la oportunidad de visitar Turquía, no os la perdáis. Tenéis que viajar y tenéis que emocionaros con Capadocia y experimentar todo lo que tiene que ofrecer y que hoy, aquí, en Miradas Viajeras, y para ese más de 2.100.000 telespectadores que tenemos todos los fines de semana, vamos a desgranar a continuación, como siempre, con David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que acaba de llegar de aquella región. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, impresionante, la verdad. Hablaba de que cuando estábamos preparando este tema me venían muchas emociones, muchas imágenes, pero sobre todo muchas sensaciones que generan las experiencias que se pueden vivir allí en Capadocia, en Turquía. Así es, lo primero es que la subida en globo. Yo creo que cuando todo el mundo hace el símil, ¿no?, de Capadocia y se le viene a la cabeza las formaciones pero vistas desde globos. Y es que es la actividad estrella aquí en Capadocia y es una actividad que aparenta, os lo voy a explicar mucho porque hay gente que me lo pregunta, siempre me lo ha estado preguntando muchísimo tiempo y os lo contaré con un poco más de detalle. Es una actividad que es relativamente cara, y digo cara entre comillas, pero os digo, una vez realizada os aseguro que vale la pena el precio que esta vale. Empezamos saliendo de madrugada del hotel, en plena noche, casi como ladrones.
y nos vienen a buscar en furgoneta. Nos vamos a una explanada donde encontramos decenas de cestas de mimbre esparcidas. Se nos ha ido la conexión con David. Estamos hablando de Capadocia, estamos hablando de una de las regiones de Turquía maravillosas y nos está contando precisamente una experiencia única que tiene que ver con esos globos aerostáticos que justo al amanecer comienzan a tener su gran predominancia y cuando empiezas a ver decenas y decenas de ellos ir poco a poco cogiendo forma con sus colores, y sobre todo con esos sueños y esas ilusiones que vamos a ir diseñando y que vamos a ir narrando, empieza una aventura única aquí en Capadocia, en Turquía. David, creo que te hemos recuperado ya, ¿verdad? Así es. Como bien has dicho, cuando empieza a salir en la punta del sol, es el momento que los globos ya están preparados. Empieza el bullicio, todo el mundo grita porque dicen rápido, rápido, hay que subir. Y es que ese momento de los primeros rayos del sol es el momento ideal para que los globos puedan subir con seguridad y rápidamente, ya que existe el efecto de la inversión térmica de la noche. Y ahí es el momento que todos subimos y empieza el ascenso. Un ascenso muy, pero que muy lento, que todos lo vivimos en silencio mirando de un lado a otro porque es el momento más excitante de toda la experiencia, empezar a subir en globo, más cuando no lo has hecho y es la primera vez que lo haces. Esa subida que llegas hasta los 800 metros de altura, que no es poca cosa, parece que se hace en un momento, pero realmente es tan lento que incluso la gente que llega a tener vértigo, como es mi caso, no te percatas absolutamente de nada. Solo cuando estás ya arriba de todo dices, caramba, vaya altura que estoy aquí. Y es que es una experiencia que realmente sirve para todo el mundo, incluso los más pequeños. Estamos hablando que son cestas muy grandes, que caben hasta 16 personas, que lo vives con una excitación y una emoción increíble, porque es que el paisaje que estamos viendo ahora en estas imágenes, bien lo merece pagar esa experiencia. Cuando ya casi ha pasado una hora, que os digo que pasa volando, el piloto del globo empieza el descenso. Ese momento suele ser muy divertido porque juegan con la picaresca de que tú ya estás muy relajado, estás súper contento y ellos empiezan a bajar, casi rozando, empiezan a bajar y rozan casi la montaña. Cuando tú crees que vas a estrellarte literalmente con una de esas montañas, con una de esas hadas, y casi está el globo tocando, ellos ascienden rápidamente porque le dan a la abertura del fogón de gas, el globo sube y tú pasas justo por encima. Entonces llegas a una explanada y realmente allí acaba esa experiencia. Es una experiencia de una hora, os puedo asegurar que vale la pena minuto a minuto vivirla. Tocar el cielo con los pies, ese es un poco la idea, el argumento y la experiencia con la que queríamos comenzar precisamente este viaje por la Capadocia en Turquía. Pero David ha tenido la oportunidad de descubrir esta tierra de muchas otras formas. Una de ellas, por ejemplo, en quad. David. Así es, si aún tenéis el miedo del globo, otra experiencia muy divertida es hacerlo en motos de 4x4. Os va a permitir llegar hasta estas chimeneas de hadas que no puedes llegar por carretera convencional, aparte de la propia experiencia del 4x4, que siempre es divertida para todo el mundo, incluso para los más pequeños y los más torpes, que siempre hay alguien en el grupo. Es una vivencia única porque te acercas literalmente, pasas por ellas, haces un poco la cabra, ¿no? Y te llenas de polvo, eso sí, hasta todo lo que te puedes imaginar. Tragas muchísimo polvo, pero realmente son 2 horas entre ir y regresar y te lo pasas súper bien. Y se ha puesto ahora muy de moda en Capadocia. Oye, vamos a una tercera propuesta que a mí me fascina, que son precisamente descubrir esas ciudades subterráneas. Así es, si ya nos olvidamos de lo que serían las actividades, nos vamos ahora a la parte más cultural. Y es que no todos son estas chimeneas. Debajo de tierra
hay un patrimonio increíble. Estamos hablando que la región de Capadocia tuvo hasta 36 ciudades subterráneas. Ahora solo quedan visitables 5. Nosotros visitamos la segunda más grande. Tened en cuenta que la primera más grande cabían 35.000 personas. La que estamos viendo ahora en las imágenes es la ciudad subterránea de Caimakli. Aquí vivían 3.500 personas a una profundidad increíble para esa época, de 45 metros de profundidad, repartidos en 8 niveles. Aquí encontrabas áreas de almacenamiento, salas comunitarias, cocinas, pozos de ventilación para poder respirar a esa profundidad, pozos de agua y también pequeñas ermitas donde rezar, porque eran comunidades cristianas que se refugiaban aquí de los ataques y de las inclemencias del tiempo. Precisamente en el reportaje, David, hablábamos de iglesias rupestres. Así es, venir a Capadocia hay un lugar único, tenéis que apuntaros. Es imposible llegar aquí y no visitar el Museo al Aire Libre de Goreme. Estamos hablando que es un conjunto de iglesias bizantinas labradas en roca que son únicas en el mundo por la calidad de sus frescos pintados en las paredes. Estamos hablando de una calidad increíble que destacan porque era un conjunto que, por cierto, atentos, esa construcción, lo que es ahora este centro del Museo de Aire Libre de Goreme, fue ordenado construir por San Basilio, que fue el entonces obispo de Cesarea. Aquí quiso construir una comunidad religiosa, monástica, distinta, abierta y que huía de la herejía y del compromiso con los pobres que él lo obtuvo durante toda su vida y huía contra la corrupción de la Iglesia y de la sociedad en general. Aquí se llegaron a construir en este lugar, en este valle, hasta 365 iglesias y capillas, una por cada día del año. Ahora aproximadamente se encuentran unas 30 de las visitables. Iglesias como la iglesia de la manzana, la iglesia de la serpiente, la iglesia oscura o la iglesia de la villa. Necesitaríamos todo un programa, un plan como mínimo de 8 minutos para hablar de ellas y como veis en las imágenes son realmente espectaculares. Solo pensar que están labradas a mano dentro de la roca y pintadas con esta calidad extraordinaria, estremece verlas. Ya te he recogido el guante, como siempre, que ya veo yo por dónde vas. Ya te recojo el guante, ya prepararemos uno de esos reportajes, pero déjame que antes de que vayamos a hablar de las chimeneas de hadas que están repartidas por varios de los valles que estamos recorriendo, presente esta tarde también a Felipe Alonso, el profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Viendo a David hablando de Capadocia, que para mí tiene recuerdos inmemorables, aparte de la subida en globo, que es fundamental. Sí, señor. No es la primera, he hecho varias subidas a otros sitios, pero vamos, hay que verlo desde arriba porque si no, no sabe la grandeza de lo que estás viendo. Para mí lo más interesante son las iglesias subterráneas, porque aunque no son coptos exactamente, tipo los coptos africanos, pero prácticamente hay una rama cristiana casi de coptos que se refugiaron allí y hay que pensar en lo que significa esa labor mística subterránea, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a unas iglesias cristianas al aire libre, unas iglesias cristianas con vidrieras donde pasa la luz por todas partes. Estás acostumbrado a otra forma diferente digamos, de vivir la religión, ¿no? La creencia. Y te das cuenta allí que dice, bueno, aquí esta gente se metía aquí debajo, sí, evidentemente, huyendo muchas veces de las persecuciones que había, serían como una especie de catacumbas, si hablásemos un poco en plan de Roma, ¿no? Pero la realidad es que es, y bueno, y luego las pinturas bizantinas, los frescos bizantinos, o sea, yo creo que son, para mi gusto, son de lo mejorcito que en este momento está conservado en el mundo, de lo mejor. Vamos, para mí es impresionante. Te recuerdo que esta tarde hemos abierto Ventana al Mundo, nos hemos ido a Turquía, estamos recorriendo la Capadocia con David Vigorra, el director de la revista Cutrabel, periodista, viajero,
pero sobre todo amigo de este programa, tertuliano de este programa y de esta casa, y con Felipe Alonso, el profe, también uno de los grandes del sector turístico. Qué mejor equipo para seguir hablando de uno de los lugares más hermosos del mundo, al que regresamos de nuevo, David, y hablamos de esas chimeneas de hadas que están repartidas por muchos de los valles que estamos recorriendo. Sí, así es. Antes de las chimeneas os cuento una cosa. Para la gente que tiene miedo de los globos, os recomiendo visitar el castillo, la fortaleza de Uchisar. Es una fortaleza encaramada en un pico rocoso. De lejos solo parece una montaña, pero cuando estás cerca te das cuenta que es como casi una roca que sale del corazón de la tierra, de 60 metros de altura, y allí construyeron una fortaleza. Cuando subes por la fortaleza, cuando vas subiendo escalera por escalera, todo el esfuerzo que cuesta llegar arriba, tienes una vista a todos los valles, porque estamos hablando que la fortaleza está justo en el centro de la región de Capadocia. Tienes una vista circular increíble de todos los valles. Es una forma también de ver desde las alturas la Capadocia sin subirte en el globo. Es el castillo de Uchisar, ¿verdad? Uchisar, así es. Sí, lo es recuerdo increíble. todavía. De lejos, Fernando, de lejos, hay mucha gente que incluso lo confunde con un palomar, Es porque verdad. todos son agujeritos, agujeritos, agujeritos. Hay que visitarlo, no ir directamente, sino empezar a llegar, ir viéndolo alrededor. Es muy importante, porque verás que va cambiando las formas. Y ahora sí, si Eso te iba a queréis, decir, que como os bien cuento dices, desde los lo alto valles. del castillo se pueden ver algunos de los valles. Venga, pues vamos a mirar esos valles y vamos a ver las chimeneas de las hadas. Así es, hemos venido a Capadocia a ver los valles. Ten en cuenta que hay muchísimos, pero muchísimos valles, y cada valle es distinto. ¿Por qué? Porque en función de la orientación, sabéis que la Capadocia son formaciones rocosas, son formaciones casi caprichosas, creadas por la erosión en la toba calcárea del viento. Eso significa que en función del valle donde está situado, esas formaciones van cambiando. Por ejemplo, hay un valle muy divertido que es el valle de Devren. Tengo que pronunciarlo en turco porque me cuesta un poquito. El valle de Devren es de aspecto árido y yermo, pero tiene formaciones tan divertidas como una tortuga gigante o un camello. Y no es broma, realmente tiene esa forma y es una forma hecha por el viento, por la propia erosión. Y aquí encontraremos las famosas chimeneas de piedra caliza, las que tienen formas más características de la idea que tenemos de Capadocia. Pero hay otros valles. El Valle de los Monjes es un vasto espacio de origen volcánico con formaciones también rocosas que parecen setas. Aquí son más bajas y más amplias. Parecen setas gigantes. También se les llama monjes, ataviados con sus túnicas, por eso es el Valle de los Monjes. Aquí incluso encontraremos iglesias. Otro valle es el Valle del Amor, eso os va a gustar muchísimo, porque es curioso, porque tienen las formaciones rocosas, tienen forma de corazón, tal como suena. Hay algunos que incluso dicen que han encontrado formaciones en formas fálicas. Eso ya os lo dejo a la imaginación. Lo cierto es que ha sido fuente de inspiración de muchísimos artistas. Y el último valle que os recomiendo es el Valle de las Rosas. Es conocido por sus hermosas formaciones rocosas en tonos de color rojo y rojizo que son de la propia tierra. Si vienes por la madrugada o a la puesta del sol, ese color se intensifica muchísimo más, y por eso verás que se llama el Valle de las Rosas por un motivo. David, me quedan escasamente 30 segundos, ni uno más, para hablar de que tenemos también que ver o referirnos a la cerámica, esa cerámica de colores vibrantes, y ese museo que además está bajo tierra, en el que podemos ver algunas de sus manifestaciones. En 30 segundos me los cuentas y te corto, ¿eh? Venga, pues el valle, el museo se llama el Museo de Cerámica de Guray.
y está debajo tierra como no podía ser en Capadocia. Estamos hablando que está a 20 metros bajo tierra, tiene un área de 1.600 metros cuadrados y tiene 3 áreas de exposición. La primera área es la cerámica más antigua de la Capadocia, la tradicional de la edad de bronce o la edad de hierro, y después pasamos a la más moderna, las colecciones contemporáneas. Y la última sala, que está muy bien y muy interesante, sobre todo incluso para la gente que quiere comprar ese recuerdo, y es porque aquí exponen artistas turcos, presentan sus obras, tanto dibujo como en pintura, escultura y cerámica, evidentemente. Hoy mi camisa no la podéis ver en primer plano, pero es precisamente el dibujo y el color característico de la cerámica turca. Esos colores rojizos, granates y azules, esas combinaciones con flores. Es algo que realmente, si queréis llevar un buen recuerdo y una reproducción original, firmada por un autor, un artista, podéis venir aquí a este Museo de la Cerámica de Güray. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel. Oye, que me encanta tu camisa, que ya lo sabes. Que te tengo que Qué ver alguna malos vez que más con ella sois. cuando hablemos de Capadocia y cuando hablemos de Turquía. Que te he recogido el guante, que lo sepas, que te lo he recogido y que volveremos a hablar de ello. De las iglesias bizantinas, son increíbles, os lo aseguro. Un abrazo muy fuerte, fantástico trabajo como siempre, muchísimas gracias. David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, que nos ha llevado hasta la Capadocia, en Turquía. Cerramos Ventana al Mundo.